Ok, hermanos, vamos a iniciar y aquí tenemos la continuación de la serie de las doctrinas de Cristo. Recuerde que nosotros vamos básicamente usando como guía el libro que les entregamos que dice Todos somos teólogos del Dr. R.C. Sproul. Por lo tanto, yo tengo que ratificar que luego que termine la doctrina de Cristo, que no va a terminar hoy porque nos falta la expiación, por qué murió Cristo y hablar acerca de la expiación, aunque la vamos a revisitar en la doctrina de la salvación. Luego la doctrina que sigue, según el orden del libro Todos somos teólogos, que usted tiene una copia, es la doctrina del Espíritu Santo. Y yo sé que es una doctrina que nos interesa mucho a nosotros. Así que luego de la doctrina del Espíritu Santo, entonces viene la doctrina de la salvación, que yo sé que muchos han estado esperando. También hoy se está llevando a cabo una clase de membresía en el salón aquí a la derecha, esperando también hay un buen grupo. Sé que algunos no pudieron llegar, pero bueno, de todas maneras, todo esto es parte de lo que nos corresponde hacer como iglesia, seguir formando, llevando la palabra a los demás. Entonces, ¿dónde nos encontramos con el tema de la doctrina de Cristo? Nosotros vimos, lo primero que vimos era quién era Jesús. Y cuando hablamos de quién era Jesús, hablábamos y nos enfocábamos en su naturaleza, su divinidad. Decíamos que Jesús es completamente Dios, completamente hombre, y que Él en sí, en su persona, la segunda persona de la Trinidad, Él comparte dos naturalezas. Pero es Dios en su esencia, es Dios en su carácter, es Dios en sus atributos. Luego empezamos a ver los tres oficios de Jesús y empezamos a ver a Jesús primero, lo vimos como profeta. Luego la semana pasada vimos a Jesús como sacerdote y esta semana nos corresponde ver a Jesús como rey. Y la doctrina de Cristo termina la próxima semana con una excelente clase. No lo digo por decirlo, lo digo por el sentido y el significado de lo que Él hizo al referirnos a la expiación. Yo les animo a que no se pierdan la clase de la expiación porque ayuda mucho a entender lo que fue ese sacrificio sustitutivo de Cristo, de Él tomar nuestro lugar, Él recibir el castigo que nosotros merecíamos, la muerte que nosotros merecíamos, para darnos la salvación que nosotros no merecíamos. Y con esa clase de la expiación terminamos la doctrina de Cristo y entonces tenemos una clase de pareja para terminar el libro de parejas y luego entonces seguimos con la doctrina del Espíritu Santo. Así que probablemente en diciembre, en vez de estar hablando de villancico y de Navidad, vamos a estar sumergiéndonos en la doctrina del Espíritu Santo, lo cual para mí está perfecto, porque fue el Espíritu Santo quien inspiró su palabra, pero también es responsable de la encarnación y esa obra sobrenatural que vemos en Cristo. Pero la doctrina del Espíritu Santo, probablemente a mitad de diciembre vamos a estar masticando, teniendo un diciembre espiritual, se puede decir de alguna manera. Ok, los oficios de Cristo hemos visto, como dije, el profeta, el sacerdote, el rey. A modo de introducción, el profeta, dijimos, comunicaba el mensaje de Dios, el sacerdote ofrecía las oraciones, alabanzas a Dios y sacrificios en nombre del pueblo, y el rey gobernaba al pueblo como representante de Dios. Cristo, dijimos la semana pasada, en Cristo estos tres oficios se cumplen a la perfección. Decíamos la semana pasada, estos oficios incluso apuntaban a Cristo. Esos oficios apuntaban a la persona y la obra de Cristo. Como profeta, Cristo dio a conocer el mensaje de Dios y Él mismo era el mensaje, Él mismo era el verbo, dijimos. Como sacerdote, Cristo ofrece un sacrificio. No solamente Él es el sumo sacerdote por encima de toda referencia de sumo sacerdocio, sino que Él también fue el sacrificio. Él mismo se ofrece como sacrificio. Y como rey, nosotros sabemos que Él gobierna la iglesia y también el universo, y que un día retornará y gobernará como rey, que es lo que nosotros vamos a ver. Pero, ¿qué nosotros debemos de aprender con respecto a estos tres oficios? Si algo que nosotros tenemos que tener claro es que Cristo no solamente
cumple a la perfección estos oficios, sino que Cristo también cumple a la perfección las profecías que apuntaban justamente en el Antiguo Testamento a un mejor profeta, a un mejor sacerdote y a un mejor rey. O sea que cuando nosotros vemos en Cristo, vemos a Cristo, estamos viendo ese cumplimiento de que yo iba a traer un rey. Dios había prometido que iba a traer un rey que gobernará eternamente, que será un rey sobre todo rey, que será el rey de reyes y señor de señores. Cuando nosotros vemos a Cristo como sumo sacerdote, vemos que Él es mayor que todo sumo sacerdote, porque Él no solamente entra en la presencia misma, sino que Él rompe el velo que ahora nos da acceso a la presencia de Dios. Y más aún, Cristo es ese cordero inmolado sin mancha que fue sacrificado justamente para expiar nuestros pecados y quitar ese gran obstáculo que nosotros teníamos de acercarnos a Dios, y que luego de la caída el hombre pues tenía ese gran abismo o esa gran montaña. Entonces en Cristo se cumplen esos tres oficios y nos queda Cristo como rey, y eso es lo que vamos a estar masticando en el día de hoy. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de Cristo como rey, nosotros debemos otra vez, al igual que los anteriores oficios, remontarnos al Antiguo Testamento para poder entender qué es lo que se proclama al proclamar que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. El rey en el Antiguo Testamento no era autónomo, ¿ok? Si usted recuerda, desde la aparición del primer rey de Israel, Samuel, por demanda del pueblo que quería un reino como las demás naciones, Dios entonces pone a Saúl. Pero Saúl no era autónomo, al contrario, la razón por la que desechan a Saúl es justamente por tratar de actuar independientemente del consejo de Dios. Esa es la razón principal. Dios, por medio del profeta Samuel, le da unas instrucciones muy claras a Saúl, y Saúl decide hacer lo que él mejor le parecía. Entonces, el rey del Antiguo Testamento no era autónomo, no debía pretender que tenía una autoridad sobre sí mismo, y él recibía una autoridad directa de parte de Dios para guiar a su pueblo. Estamos hablando del pueblo de Dios, del pueblo que Dios escogió, del pueblo que Dios libertó con brazo fuerte de la esclavitud de 430 años en Egipto, y ahora Dios quería ser el que dirigiera directamente al pueblo como lo venía haciendo desde que lo libertó, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos? Que Dios entonces responde a este requerimiento, pero Dios tiene un plan mayor, y era básicamente el rey en el Antiguo Testamento funcionaba como un virrey. ¿A qué nos referimos? Era como un representante de Dios, era la manera de manifestar el gobierno y la justicia de Dios en la tierra. El rey ayudaba a establecer y mantener la ley de Dios en medio del pueblo. Por eso usted ve cómo el pueblo de Israel veía con ojos graves cuando los reyes se apartaban del consejo de Dios o de escuchar la voz de Dios, o cuando pecaban. Dios le llamaba y lo reprendía, y el pueblo podía incluso pagar las consecuencias por las malas decisiones que un rey tomaba. Pero Dios, ¿qué estaba haciendo? Dios levanta a reyes justamente para continuar su plan de redención, ¿ok? No podemos limitarnos en el tiempo y en el espacio. Dios viene corriendo un plan. Recuerde que Israel, Dios lo escoge no por ser la mayor ni ser la mejor. Dice Deuteronomio que Dios los escogió porque eran los más insignificantes. Pero Dios quería revelarse a las demás potencias y a las demás naciones que estaban en oscuridad, que estaban adorando a otros dioses falsos, que estaban en paganismo puro. Dios quería revelarse, y por eso escoge un pueblo, le da leyes a ese pueblo para que ese pueblo actúe de manera diferente a las demás naciones. Pero ¿qué hace Dios? Con brazo fuerte liberta a este pueblo y luego mantiene este pueblo sobre la amenaza de las demás naciones. Y esa reputación se fue esparciendo al punto de que cuando las demás naciones escuchaban del Dios de Israel, ya ellos tenían un mayor cuidado. Tristemente, como he dicho, la historia del Antiguo Testamento, las historias que vemos del pueblo de Israel, están llenas de pecado, de corrupción, de fracaso, de monarcas que no cumplieron con exactitud el mandato que Dios le había dado, y pagó el pueblo feamente en más de una ocasión.
Usted recuerda que hasta Salomón el reino estaba unificado. Y luego de Salomón el reino se divide con sus hijos y se divide en Israel del norte y en Israel del sur. Usted sabe que esas decisiones pues trajo como resultado que luego los sirios tomaran cautivo a Israel del norte y con ellos en el año 700 antes de Cristo aproximadamente, y luego en el 585 por ahí, entonces los babilonios toman y destruyen a Jerusalén, destruyen el templo y toman cautivo a Israel del sur. Y entonces Israel ahora se vuelve a ver sin reyes, sin profetas, sin nadie que hable, y ellos viviendo bajo la esclavitud y la cautividad de estas naciones poderosas a las que Dios incluso había puesto límites y había mantenido fuera del alcance de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos a Cristo como rey, bueno, la historia continúa, usted sabe. Bueno, estamos estudiando el libro de Ageo o predicando sobre el libro de Ageo, que es básicamente lo que sucede en medio de la reconstrucción del segundo templo. El profeta que viene, el primer profeta que Dios levanta luego de haber estado cautivo el pueblo de Israel por 70 años, el pueblo escucha la voz de Dios por medio del profeta Ageo y Zacarías, que eran contemporáneos, y cómo Dios entonces reanima el espíritu de los gobernadores, el sumo sacerdote, Josué era el sumo sacerdote, no Josué el sucesor de Moisés, sino otro Josué, y Zorobabel gobernador, y cómo Dios empieza a restaurar el templo, ¿ok? Y posteriormente lo que estuvieron con nosotros por la pandemia, recuerdan que predicamos de Esdras y Nehemías, y luego vimos cómo Dios también levanta a Nehemías, que se había quedado, para ahora restaurar los muros y dar una condición donde el Mesías pudiera nacer. Pero ¿qué pasa? 400 años de silencio vinieron después del último de los profetas. En esa época no escaseaba la voz de Dios, pero todo el pueblo de Israel estaba todavía a la expectativa de un rey y un Mesías. ¿Ok? De un rey. ¿Dónde va a estar el rey que va ahora a gobernar, que se va a entronar, que va a restaurar todo lo que David nos dio, todo lo que Salomón nos dio? Así que durante todo ese tiempo el pueblo estaba en la expectativa de volver a tener un rey. ¿Ok? Igual de tener un Mesías, uno que los iba a libertar ahora de la opresión de los diferentes gobernadores que pasaron en un periodo de 400 años, gobernadores que se levantaron, que incluso profanaron el templo, que ofrecieron sacrificios de cerdos en el templo. ¿Cuándo llegará? ¿Quién podrá ayudarnos? Y bueno, y es justamente con el nacimiento de Cristo que ahora la esperanza de un rey viene. Ahora, nosotros podemos ver en Mateo capítulo 2, versículo 2, cómo Jesús nace justamente para ser rey. Sin embargo, en los primeros años del ejercicio de su ministerio, Jesús rehusaba a que lo coronaran como rey. Bueno, usted sabe un poco de la historia en Mateo capítulo 2:2. ¿Qué sucede? Es el cuadro donde aparecen los sabios. Y los sabios llegan dirigidos por una estrella. Y los sabios llegan dirigidos por una estrella al lugar incorrecto. Y se acercan en Mateo capítulo 2 preguntando: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Esto trajo pues repercusiones muy lamentables. ¿Por qué? Porque esto trajo pues una avalancha de respuesta de parte de ese rey Herodes, que estaba celoso. Imagínense, cualquier rey que se levantara o cualquier ruido de rey que se levantara era una amenaza al rey actual. El rey actual era Herodes. Y Herodes pues lo que hace es que trata de sacar información. Usted sabe la historia. De hecho, usted la va a escuchar mucho ahora en estos tiempos de Navidad. ¿Dónde está el rey de los judíos? Por lo tanto, estos magos habían sido dirigidos, astrónomos, astrólogos, luego de estudiar un poco las profecías y las estrellas, habían concluido de que iba a llegar un rey, que iban a ser un rey. Eso es lo que encontramos en Mateo capítulo 2, versículo 2. Y luego más adelante, cuando los magos se encuentran dirigidos por las estrellas y luego por el Señor a huir y no regresar donde Herodes, porque Herodes le dijo: sí, vayan, y luego díganme dónde lo encontraron para irlo a matar, ¿verdad? Entonces luego ellos entran a la casa de
donde estaba el niño con su madre y con su padre terrenal, José, y la respuesta de estos magos fue la respuesta que recibe todo rey. En el capítulo 2, versículo 11 dice: y entrando en la casa, observe que esto no es en el pesebre. Por lo tanto, aunque nosotros en nuestra decoración ponemos a los magos en el pesebre, no fue al pesebre que ellos llegaron, no fue al establo. Ok, no fue al establo, perdón. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros y le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Ok, lo que se ofrecía a un rey. Por lo tanto, estos magos son los primeros en revelar de gentiles, de hecho, no judíos, gentiles, de ver que había un rey que iba a nacer. Ahora bien, cuando nosotros vemos el ministerio de Jesús, como yo dije, Jesús, el pueblo general, el pueblo judío, al ver lo que Jesús estaba haciendo, hambrientos y sedientos de tener un Mesías o un rey que los libertara de la opresión de Herodes, de los romanos y de toda esa presión que se estaba manifestando, nada más y nada menos que en el cobro de impuestos excesivos, abusivos, en limitaciones para ellos poder celebrar sus fiestas y llevar a cabo sus tradiciones y todo lo demás. Ellos, hambrientos de esa sed, ven en Jesús un potencial. Y claro, probablemente el pueblo no estaba equivocado, porque estaba viendo que Jesús reunía un carisma, un liderazgo y venía con una popularidad creciente, haciendo portentos y milagros. El pueblo quería ponerlo como rey, Jesús lo rechazaba. Sin embargo, Jesús en más de una ocasión lo hizo con propósito, aunque en el momento de que lo recibieron en la entrada triunfal como rey, Jesús, Hosanna al rey, Hosanna al que viene, Jesús ya no se opone, pero Jesús está a horas, si se puede decir, de ser crucificado. Cuando Jesús es llevado ante Pilato, usted recuerda que él le responde a Jesús, a Pilato: mi reino no es de este mundo. Y él dice: si lo fuera, mis ángeles vinieran, impidieran que ustedes me arrestaran y hicieran todo esto. Mi reino no es de este mundo. Lo cual, dos cosas se infieren de esta declaración. Primero, efectivamente Jesús está reafirmando que él tiene un reinado. Segundo, él está reafirmando que él tiene súbditos, por lo cual es rey. Pero tercero, revela de que esta gente no pueden entender que Jesús es el rey prometido en todo el Antiguo Testamento. Jesús tenía un reino y en su mensaje, en su proclamación, él lo anunciaba. Ok, Mateo capítulo 4, versículo 17, 23, capítulo 12, versículo 28. ¿Cómo era el mensaje que Jesús decía? Arrepiéntense porque el reino de los cielos ha llegado. Y no es que el Antiguo Testamento los engañó, no, Jesús cuando lo predicó fue muy claro y muy específico. El reino de los cielos no es el reino de este mundo. No es un reino como el que ustedes creen. No es un reino como el que ustedes esperan. No es un reino limitado en el tiempo. Es un reino eterno. Es el reino pensado en la eternidad. Es el reino que iba a tener un gobernador que iba a gobernar por toda la eternidad. Incluso en Mateo capítulo 4, 23 dice que Jesús fue muy intencional en ir a las sinagogas de cada ciudad, de cada pueblo de Galilea, cada town ahí. Jesús iba y Jesús enseñaba, dice, el evangelio del reino. Por lo tanto, Jesús le estaba dando la perspectiva correcta. Y como mensajero de Dios, profeta de Dios, Jesús estaba anunciando esas verdades que estaban tratando de ponerlos al pueblo, a levantar un poco la mirada y ver por encima de los reyes que ellos estaban acostumbrados a ver. Entonces nosotros vamos a ver que Él es el verdadero rey que fue profetizado en el Antiguo Testamento y con el propósito justamente de establecer un reino que iba a ser eterno, no un reino temporal. Efesios capítulo 1, versículo 20. Vamos a Efesios. Todos los que traigan su Biblia. Efesios capítulo 1, versículo 20.
Dice, hablando de Jesús, dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó, este es el Espíritu Santo, entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces nosotros vemos cómo ya en las cartas de Pablo también vemos esta idea de este gobierno eterno por encima de todos y de todo. Colosenses capítulo 2:15 yo creo que dice algo similar. Usted puede buscar Colosenses. Dice, y habiendo despojado a los poderes y a las autoridades, hizo un espectáculo público, triunfando sobre ello por medio de él. Y hablando de cómo Cristo, al vencer a Satanás, estaba venciendo también el reino del enemigo. Mateo capítulo 28, 18, toda autoridad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 21. Porque ya que la muerte entró en 1 Corintios 15, 25, pues él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte, porque él ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Ok, entonces nosotros vemos que esta idea de Jesús gobernando, entronándose sobre todo, es la idea que la iglesia entonces abrazó, de que Jesús es rey, el rey de reyes y señor de señores. Pero no solamente debemos verlo con esa visión cósmica, el gobernador, el rey del universo, como enseña Hebreos también, todo fue creado según por él también, Romanos 11:36. Sino, yo creo que algo que nos compete es entender que él es la autoridad, es el rey sobre la iglesia. Y la iglesia, que son todos los creyentes del pasado, presente y los creyentes que vendrán en el futuro, va a reconocer que él es rey un día y va a traer sus coronas delante de él un día y se va a postrar ante él eternamente. Es algo que nosotros vamos a ver cuando él regrese a la tierra con poder. Y esa autoridad sobre la iglesia quedará evidente en todo el mundo, pero su iglesia será testigo de eso. Rodrigo. 11:36 de Romano. Pero él es rey de la tierra también. Satanás es príncipe de este mundo, lo que dice la Biblia. Ajá. Claro, el punto es, una vez más, el contexto es el rey. En el contexto de esta conversación, para interpretación, el contexto es el rey. Pero Cristo es el rey aún del contexto. Pero el contexto es el rey. En esa conversación, Pilato le está pidiendo a él que se defienda. Pilato le está queriendo decir a Jesús, yo tengo la autoridad para librarte. Y como él no entiende que aún la autoridad que él tiene fue dada por Dios, Jesús le responde de esa manera. Yo tengo autoridad para librarme antes de así, nada más tengo que hacer así, eso es suficiente. Y en ese contexto que Jesús le dice lo que le dice. Pero ¿por qué Jesús responde de esa manera? Porque la intención de Jesús es obedecer el plan redentor establecido en la eternidad pasada. El plan de Jesús no es convencer a Pilato de que él era inocente. Pilato se convenció de que él era inocente al hacer preguntas que no encontraron en él ninguna falta. Pero el propósito de aquel encuentro no era librarse. Jesús no tenía intención de librarse. Jesús sabía que él tenía que ir a la cruz. Él había aceptado voluntariamente entregar su vida. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Y él lo había hecho
eso como parte de la manifestación a su soberana, eterna obediencia a un plan redentor que se estableció y a la voluntad misma del Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Al fin y al cabo, aquella conversación con Pilato lo que quiso era mostrar que Jesús estaba por encima de él, pero sobre todo que tenía poder por encima de Pilato, pero sobre todo que él estaba ahí voluntariamente como un cordero que cayó, que enmudeció para cumplir su propósito. Pero Jesús es el rey del universo. Colosenses lo dice y Hebreos también, capítulo 1. Déjeme decir el chance de la amada Blanca y luego Del. Vamos a hablar de eso en la doctrina de los tiempos finales. Pero dos cosas puedo decirle. Primero, am, lo que se habla, y cuando se habla y se refiere a las coronas, sobre todo en Apocalipsis, habla de que los ancianos tiraron sus coronas delante de él. Y en algún texto habla de que muchas de las coronas son aquellas que usted va a lograr por obras que haga. Recuérdase que las obras aquí no son para salvación, ¿de acuerdo? Pero son una manifestación de que usted es salvo. Y aparentemente, según la Escritura, hay personas que Dios justamente les va dando una retribución por lo que ha estado haciendo mientras manifiesta la obra de Dios en su vida. Es a eso que nos referimos. Pero vamos a hablar de eso cuando veamos la doctrina de los tiempos finales en detalle. Ok, Del. Ujú, 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 completamente. Ujú, 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 ujú. Ujú, 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 ujú. Claro, muy buena tu pregunta. Déjame ver cómo respondo sin entrar en el conflicto de Israel y Hamas. Eh, yo creo que tiene un cumplimiento y es justamente cuando Cristo regresa. ¿Ok? Exacto. Recuerda cuando hablábamos de que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, por cada profecía, por cada 8 profecías de la segunda venida, hay una de la primera. En pocas palabras, el Antiguo Testamento está saturadas de profecías de la segunda venida, que solo van a encontrar su cumplimiento en la segunda venida. Y yo creo que esa es una de esas. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando Él vino a anunciar el Evangelio del reino. Pero Cristo no se estableció como un rey político al cual tú los ves. Entonces, ¿por qué creo que esa profecía tiene su full, completo
cumplimiento en la segunda venida, porque es una idea de lo que va a suceder cuando Cristo venga a reinar. Ahora bien, algo muy interesante que dice el texto, y por eso digo, ¿cómo puedo navegar de esto sin tocar el tema del sionismo o el tema del supersesionismo que establece si la Israel actual es, es Israel de Estado, es el Israel profetizado, y si ellos, y todo el conflicto que hay alrededor de eso? Lo que sí yo veo es que efectivamente, cuando leo Romanos capítulo 11, Israel de alguna manera va a ser alcanzado por la gracia de Dios. Y esa profecía va a tener un entendimiento y un cumplimiento perfecto para el pueblo de Israel y consecuentemente para nosotros que también vamos a ser parte de ese reino. Por lo tanto, el análisis que tú haces es correcto. Los judíos siguen en la expectativa de vivir justamente, tranquilamente, con ese rey del linaje, nuevo renuevo del linaje de David. El punto es que Jesús se aparece para decirle, hey, hey, yo soy ese rey, yo soy el Mesías, mi reino es eterno, es de este mundo, no es de este mundo y es diferente a todo lo que ustedes ven y esperan. Por lo tanto, yo me voy a alcanzar a todas las naciones con el mensaje del reino, el evangelio del reino, y cuando este mensaje, dice Mateo 24, por boca de Jesús, el mensaje del reino sea predicado en todas las naciones, entonces yo regreso y vamos a gobernar eternamente. Lo que me enseña el texto de Jeremías también es que habla de un lugar físico y un pueblo étnico. Por lo tanto, yo no soy muy pronto, esta es mi posición, igual con la mano abierta, a declinar la idea de que hay profecías para Israel que aún no se han cumplido y que se van a cumplir. ¿Ok? Y eso lo veremos más adelante cuando hablemos de la segunda venida de Cristo también. Ok, pero muy buena tu observación. Y qué bueno que ese cross-reference te tiró a una profecía del cumplimiento. Antes de Franklin, yo creo que Angeline levantó la mano ahí atrás. No, ¿tú estabas alabando al Señor? Ok. Rosalba, o Franklin, perdón. Romanos 8, 9. Sí. Ujú. 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 Completamente. Completamente. Sí. Ujú. Sí. 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 Sí, muy bueno lo que tú dices. Y qué bueno que tú puedes ver a través de la escritura diferentes capas
y poder separar varias cosas. Y todo lo que tú dices es cierto. Eh, sí, me van a hacer meterme en el tema, que no me corresponde en el día de hoy meterme en el tema, pero me van a hacer meter en el tema. Miren lo que yo le voy a decir a la luz de todo lo que está sucediendo. El tema de lo que nosotros estamos viendo en Israel debe de verse no con una sola lupa, un solo lente. Tiene, yo diría, 4 o 5 layers, capas, que usted y yo debemos de considerar. El primero, indiscutiblemente, es el bíblico, ¿ok? Es nuestra primera capa para ver esto. Y cuando nosotros vemos en los salmos invitándonos a orar por la paz de Israel, sabemos que es que no solamente una paz bélica, sino también que el que trae la paz, el único el príncipe de paz, según Isaías 9:6, pueda llegar al corazón de Israel. Tenemos que verlo con un lente bíblico. Tenemos que verlo también con un lente geopolítico, ¿ok? Lo cual es el más confuso de todos, porque ya Israel no vive bajo la monarquía, no tiene reyes, tiene presidente, tiene primer ministro, tiene un gobierno, y esos gobiernos pues están siendo igualmente movidos y arrastrados por agendas liberales. Israel no es la excepción. Tel Aviv es la ciudad con más gays en todo Medio Oriente. ¿Ok? Entonces tenemos que verlo también con un lente geopolítico. Tenemos que verlo también con un lente desde la perspectiva de la cosmovisión de dos religiones diferentes. ¿Ok? Lo cual nos muestra un interés político religioso del Islam y los musulmanes terroristas, y también de un lente bíblico antiguo testamentario que vemos que enseña a Jehová, el libertador de Israel. Y tenemos que verlo, yo diría que el último lente es desde arriba la soberanía de Dios, quien tiene a Israel como nación, y que la Biblia dice que hay profecías que no se han cumplido y se van a cumplir. Recuerda que Dios ha enseñado a través de la Escritura cómo Él siempre ha guardado un remanente. Y yo creo que todavía, para que siga dándose el cumplimiento de muchas de estas profecías, Israel va a permanecer como nación. Está ahí como nación, mantiene su lengua como nación, que pudieron haber desaparecido como nación, mantiene sus tradiciones como nación, mantiene sus fiestas como nación, y usted no puede sacar a Dios de la ecuación. ¿Ok? Por lo tanto, desde la perspectiva geopolítica, Israel no es inocente de todo lo que usted ve. Ahora, nunca tampoco yo voy a defender a los palestinos, porque ellos tampoco son inocentes. ¿Ok? Sobre todo los terroristas Hamas y la filosofía y el entendimiento de la doctrina islámica y musulmana. Usted dirá, bueno, pero hay palestinos buenos. El core belief del Islam, ¿ok?, es contra el pueblo judío. Si usted le pregunta a los defensores del Islam o de los palestinos, te van a decir, sí, es que Israel no tomó la tierra primero. Un cuidado. ¿Y qué hacemos con Israel? No, nos pertenece hasta el mar, desde aquí hasta el mar. ¿Y qué hacemos con ellos? Que desaparezcan. Entonces, muchos van a alegar su territorio, haciendo también desaparecer a Israel. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado, porque nosotros vamos a encontrar amigos que son palestinos. Nosotros tenemos gente amiga que vive allá y tiene palestinos cristianos, ¿ok? Palestinos cristianos que de una manera u otra han sido afectados. Pero tengamos mucho cuidado. Este conflicto no se puede leer blanco y negro. ¿Ok? Yo creo que tenemos que ver todas esas capas. Yo en lo personal escucho un poco de geopolíticos, escucho un poco de los pastores amigos, un poco de argumentos bíblicos, que los pastores que son like-minded van a tener diferentes perspectivas dependiendo su posición escatológica del fin de los tiempos. Si son dispensacionalistas van a tener un punto de vista, si son amilenialistas van a tener otro punto de vista. Pero al fin y al cabo, una de las capas que más a mí me sirve es ver que Dios soberanamente, quien quita y pone reyes, tiene a Israel ahí presente. Con su lengua, con sus tradiciones, cegado, lo tiene sesgado, sí, los judíos están ciegos, los ortodoxos y los judíos están ciegos, y otros, hay judíos que son ateos, usted lo sabe, y lo tienen ahí. Pero aquí Romanos 11 me sacude toda la Biblia, y textos como el de Jeremías que acaba de escribir, que sí que hay unas promesas muy claras
para Israel que aún no se han cumplido. Incluso Mateo capítulo 23, que no se lee ni se habla mucho de esto. Cuando Jesús está refiriéndose a Israel, ¿es 23 o 26? 23:37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa se os deja desierta, porque digo, y aquí hay una profecía que no se ha cumplido y que atribuye, así como Jeremías, a un grupo étnico y a un lugar físico. Porque os digo que desde ahora en adelante no veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando tú lees entonces Romanos 11, que habla del remanente de Israel, y cómo Dios soberanamente oscureció los ojos de ellos, endureció su corazón, para que usted y yo podamos entrar en la gracia. Es lo que dice Romanos 11 muy claramente. Pero dice que Dios, de alguna manera, cuando llegue el cumplimiento de los gentiles, Dios va a traer una gracia para ese pueblo, étnico y físico. Por lo tanto, no seamos prontos en inclinarnos de un lado para otro, ni ciegamente pro todo lo que está haciendo Israel como estado político, ni ciegamente pro defensa de los derechos de los palestinos. Cuidado, cuidado. Debemos de movernos, y creo que con varias, como dije, varias capas. Al fin y al cabo, Israel está ahí. ¿Cómo llegó ahí? Hermano, Dios pudo usar el medio que quiera, pero Dios lo tiene ahí. Ellos han librado guerra siendo inferior, igual que la del Antiguo Testamento, y han permanecido ahí. Esa tierra no fue de los palestinos primero, Dios la prometió y Dios tiene un plan futuro con ellos, y punto. Es lo que la Biblia dice. Si la Biblia es mi autoridad, sigue siendo mi autoridad, es lo que dice ahora. Geopolíticamente, que ellos están abiertos a esto, abiertos a que ellos son instrumentos iguales que los demás gobernantes de las demás naciones, llevando y corriendo una agenda política y pro todo, no son santos. Por lo tanto, no salgamos prontamente a defender todo lo que está sucediendo o está haciendo, porque al fin y al cabo nuestra autoridad y nuestro norte y nuestro entendimiento es la justicia de Dios. Pero tampoco nos pongamos pro palestinos sin conocer el futuro que Dios promete. ¿Quién me levantó la mano? Ya no fuimos del tema, ustedes lo saben. Dale. Jeremías 23, ¿qué? ¿Tú leíste? Ok. Ujú. Ujú, ujú. Sí, claro. Bueno, esa última parte lo dice la Biblia. El que te vendiera, sí, pero tú dices a lo que Estados Unidos ha abrazado como cultura de pro-Israel, tú dices. Mm, sí. Ujú. Ujú. Y ustedes saben, eso que dice de que Israel está perdiendo su aliado, también es algo que proféticamente tiene que suceder. Ustedes lo saben. Israel tiene que llegar al punto de verse completamente solo. Por eso es que yo digo, hay una profecía ahí que se están avanzando para cumplirse. Entonces, con respecto a lo que tú dices, yo creo que nosotros tenemos como norte, primero, el Evangelio, la Escritura es nuestra fuente de autoridad. Y nosotros tenemos que promover lo que Dios promueve.
Si yo me preguntan a mí, mi oración por Israel es que Israel venga pronto al entendimiento de Cristo. Y si hay alguna manera de yo bendecir a Israel es predicándole el Evangelio de Cristo. Yo no creo que necesariamente económicamente, porque son una nación muy rica también, pero nuestra brújula de autoridad y de actuar debe de ser las Escrituras, porque aún muchos israelitas no quieren saber de los cristianos. Sobre todo judíos ortodoxos, muy ortodoxos, van a tratar con mucha arrogancia y mucho orgullo a cualquiera que no sea judío ortodoxo como él, o va a maltratar incluso a lo que no son del linaje de ellos. Entonces, por eso yo digo, yo no puedo ser ciego. Y Dios nunca, dos cosas tenemos que tener claro. Primero, nunca Israel ha sido santo. Usted lo sabe. Históricamente Israel siempre ha fallado y depravadamente. Segundo, Israel ha tenido reyes que han dirigido a la nación completa a abominación y a adorar a otros dioses. Por lo tanto, la mayor bendición que Israel puede tener es la de encontrarse con el príncipe de paz, con Cristo. Y esa debe ser mi oración. Yo oro por Israel, oro para que Israel conozca al príncipe de paz, a Cristo. Oro porque la paz de Israel venga primero, encontrando ellos paz, reconciliación con su Creador y su Salvador. Entonces, yo creo, y es el deseo de Fidelis, este instituto, y el deseo también de First Irving, y el deseo muy profundo de mi corazón, es que usted pueda tener la capacidad de discernir, y no que usted esté repitiendo todo lo que usted ve. Que usted pueda venir con la Escritura y discernir cómo usted debe de actuar, dónde debe de opinar, no opinar y callarse cuando no sabe ni debe opinar de todo. Y tener discernimiento para fijar posiciones bíblicas, no posiciones que benefician a gente que uno quiere, amigos que son míos. No, no es bíblica mi posición. Por lo tanto, el conflicto, como yo dije, lo veo con todas esas capas. La capa bíblica, la primera, la capa de dos religiones, dos semillas, simientes diferentes que buscan cosas diferentes. La capa geopolítica, un gobierno movido por los intereses globales también, pero no puedo dejar fuera la capa de la soberanía de Dios. Y yo trato de ver cómo Dios soberanamente sigue actuando en su plan. Dios está corriendo su plan, nada ni nadie va a entorpecer su plan, y el plan de Dios se va a cumplir por encima de mi deseo, de mi preferencia, de mis amigos, de mi gente que yo quiera. Va a morir gente, va a nacer gente. Dios va corriendo su plan. Israel tendrá que verse solo, y probablemente eso va a traer en ellos una reflexión que los haga volverse a Cristo. No hay salvación para Israel fuera de Cristo. Es lo que Jesús dice en Mateo 23, 37, y es lo que Romanos capítulo 11 enseña. ¿Quién levantó la mano antes de volver al tema? No. Hoy terminamos el retorno del rey, hoy terminamos a Cristo, como oficio como rey. Tenemos que terminar, si no, la semana que viene nos vemos con la expiación. Ok, ¿alguna pregunta? El texto que tú trajiste de Jeremías, yo creo que nos ayuda mucho a verlo a través del lente del plan soberano de Dios. Cuando Cristo aparece como rey, es reconocido como rey por los sabios que dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? Ese rey de los judíos era porque iba a nacer de la simiente y del linaje de David conforme a las profecías. Pero su reino, que iba a traer paz y seguridad, no ha llegado. Es el rey que él promete. Ahora, hay un reino que está avanzando en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo, porque ya usted y yo somos ciudadanos de ese reino, y ya usted y yo tenemos como rey a Cristo. Y en la vida diaria eso tiene implicaciones, porque si Él es rey, yo soy súbdito, yo no hago lo que quiero. Yo me debo al gobierno de Cristo. Si ahora yo soy parte de su reino, su cosmovisión en el presente, no futura, hoy, debe de ser dirigida, regida y guiada por los principios del reino.
Entonces, en una palabra, sí, el reino de Dios llegó, el reino de Cristo nos alcanzó y ahora usted y yo no somos dirigidos ni gobernados por la política gubernamental o por la cosmovisión de otro reino que no sea el bíblico. Usted y yo caminamos por aquí, usamos los principios que usted aquí, usted y yo apoyamos lo que Dios apoya, desechamos lo que Dios desecha, honramos a Dios, glorificamos a Dios y en ese ejercicio caminamos para la gloria de Dios hasta que Él regrese. Ahora, ¿qué nos ofrece este reino? Bueno, que después que usted muera, usted también va a resucitar. De hecho, la Biblia dice que ya usted y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y es lo que llamamos, ¿cómo se dice en inglés? No, but not yet. El ya, pero no todavía. Nosotros estamos en un sentido en el reino de Cristo insertados, somos ciudadanos. Usa ese lenguaje Pablo y Pedro, somos ciudadanos de otro reino, tenemos otra ciudadanía, tenemos que fijar nuestra mirada en la cosa de arriba. Y eso es lo que usted y yo estamos llamados a hacer en esta tierra, en la práctica. Mientras Cristo venga, este es el código que nos gobierna. Ahora, Cristo también promete que con un nuevo cuerpo glorificado vamos a reinar con Él. Y ese reino aún no se ha cumplido. Y ahí van a entrar judíos y gentiles. Joan, tú no levantas la mano. Que tú levantas la mano, cuéntame. ¿Es de este tema del rey o de...? Ok. Más conectado con lo anterior. Daniel 7. Ah, qué bueno. Ay, Dios santo. Sí. Te tengo la respuesta perfecta para esa pregunta. Sí, mira qué pasa. Sí, hay unos cálculos que se dan en Daniel. ¿Eh? No, 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 no. Hay unos cálculos que se dieron, que se dan, que correspondían a la llegada de Cristo, factualmente a Cristo. El punto de las semanas de Daniel es que hay una posición escatológica, que no necesariamente yo la comparto, que ha dejado una semana para atribuírsela, haciendo un poco de magnesia con gimnasia, a la semana 70. Y esa semana, entonces, ahora de repente tiene 7 años. Y esos 7 años, según los que creen en esa posición escatológica, porque es un tema de escatológico, entonces 3 años y medio van a tener un líder que va a traer paz y a los 3 años y medio ese líder se va a virar y él es anticristo. Y tratan también de poner en eso. Sin embargo, no te puedo decir cómo los judíos ortodoxos están contando, pero si fuesen a contar, yo leí de alguien que hacía un análisis de eso y decía cómo eso encontró cumplimiento en el nacimiento de Cristo, no en la segunda venida. Por lo tanto, esperemos el tema escatológico para que tú traigas esa pregunta otra vez. Marcela, no Marcela, dígame. Ajá, ajá. Muy buena pregunta. Esa pregunta la vamos a responder en escatología. Pero te puedo decir, te voy a dar un preview. Yo creo que sí va a ser aquí, pero va a ser todo nuevo. ¿Ok? Yo creo que volvemos al Edén o a algo que lucía como el Edén. ¿Ok? Yo creo que el Edén, primero, ¿dónde es el cielo? ¿Qué es el cielo? El cielo es donde está Dios. Y lo que Jesús dice y la profecía dicen, que Jesús va a volver para reinar y Él va a poner los pies en esta tierra. Los únicos que están disfrutando de ese cielo de los muñequitos que nosotros vemos son todo el que ha partido con Cristo ya. ¿Ok? El cielo es donde está Dios, pero cielo nuevo y tierra nueva donde Él va a reinar humildemente, con las manos abiertas, por lo que he estudiado,
va a ser en este lugar donde Él viene a reinar y a poner su pie y gobernar desde la tierra. ¿Ok? Va a ser nuevo todas las cosas, sí. Va a ser nuevo todas las cosas. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Las cosas viejas pasaron. Yo creo que esta tierra va a ser recreada. Hoy estará conmigo. Sí, esas personas están en un lugar ahora mismo que es que no es ese reinado profetizado de Cristo gobernando sobre las naciones y donde toda lengua confesará que Jesús es el Señor y sí. Pero cuando veamos escatología, mire su libro de Arce Sproul y mire después de cuánta doctrina después viene ese tema, que creo que es el último. Pero permito que primero Pedro y luego. Más preguntas por aquí. Y Rafael, pregunta o tú me estás ayudando, me va a ayudar. Ok, déjame darle a Pedro que estaba primero. Ay, 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 es que usted me quiere meter en escatología ahora. Y el servicio entonces que empieza en 20 minutos. Óyeme, el reino milenial lo vamos a ver en los tiempos finales. De preview, hay posiciones que creen en 1000 años, hay posiciones que creemos que los tiempos finales empezaron con la resurrección y la ascensión de Cristo. Hay posiciones que creen que son 1000 años literales, según Apocalipsis 22. Hay posiciones que creemos que eso fue una manera de ilustrar el tiempo, pero que empezó como lo veían los apóstoles, el tiempo, el fin de los tiempos, el fin de los tiempos, los últimos tiempos ha empezado. Ya no tiene más preguntas, Marcela, porque si vas, dime Rafael y luego Blanca. No, no ha recibido cuerpo glorificado porque la Biblia dice que cuando Cristo aparezca, los muertos, y refiriéndose a ese cuerpo que va a ser glorificado. Blanca. Ahí mismito en el cielo. ¿Eh? Los que murieron, el cuerpo físico de los que murieron antes que usted. No, cuerpo. Va a haber una unión glorificada. Si usted, por ejemplo, vamos a suponer, sí, Primera de Corintios, si usted muere ahora, su cuerpo se va a volver ceniza en unos años. ¿Cómo su alma se encuentra con su cuerpo? Lo que Pablo ilustra en Tesalonicenses es que eso va a encontrar su juntamente y usted va a recibir su cuerpo glorificado para regresar con el Señor. Ah, claro, su cuerpo no sirve, ese cuerpo de pecado. ¿Qué usted va a hacer con eso? Glorificado. Sí, va a ser el cuerpo glorificado. Pero todas esas preguntas, amados, las dejamos para el final de los tiempos. Déjeme cerrar. Tengo 5 minutos y tengo algunos versículos que ver para cerrar con respecto al rey Jesús como rey. En su retorno, Jesús le dijo, y gracias por sus preguntas, siempre son bienvenidas, ¿ok? Y como lo he dicho en muchas ocasiones, no se limiten de hacer preguntas, porque mientras hacen su pregunta, aprendemos. ¿Verdad? ¿Usted cuál era su otra pregunta? Dios va a darle un cuerpo para que pasen la eternidad en el infierno, en un lugar de tormento. Ok. Entonces, no en el purgatorio, saque purgatorio de la ecuación. Mateo 26. Jesús le contestó, este es en un debate que se está dando de Jesús con los fariseos, el sumo sacerdote y todo lo demás. Jesús le responde, lo cual lo molesta mucho. Los fariseos lo estaban buscando a él para enjuiciarlo, buscar una razón para acusarlo. Y Jesús le responde, tú lo has dicho, sin embargo ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo sobre las nubes del cielo. Ok, una declaración escatológica igualmente para un grupo étnico, judíos, que habían rechazado al Mesías. Y lo que sucede después es que ellos se desgarran la vestidura y dicen blasfemia, ya no hay más que cosa que buscar. Luego también vemos en 2 de Tesalonicenses como dice el versículo
7 al 10, pero Él les dé alivio a ustedes que son afligidos. Y también aquí Pablo usando estas palabras para alentar a los atribulados. Cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Usted ve esta palabra de esperanza para el que está atravesando dificultad, viendo que va a haber un juicio y un castigo para aquellos que los afligen. Apocalipsis 19. Vi el cielo abierto y apareció el caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son llamas de fuego y su cabeza hay muchas diademas. Tiene nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en el cielo vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada, para herir con ellas a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes. Y Señor. Bueno, porque el nombre quizás que él solo conoce no es un nombre que ha revelado, no necesariamente sea eso. Finalmente, Apocalipsis otra vez, el versículo 16, con eso terminamos. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señores de Señores. Yo creo que es una declaración una vez más que nos conecta todo el Antiguo Testamento, la misma declaración de sus seguidores y sus discípulos y la proclamación de que Él es ese Rey que está por encima de todo rey. A un día, como yo dije, según Filipenses capítulo 2, 10, en nombre de Jesús, ante ese nombre toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar estas verdades. Entonces, que Dios nos ayude no solamente a declarar que Cristo es Rey, escuche bien, esta es la aplicación final, no solo a reconocer que Jesús es Rey, sino que nuestras vidas muestren que estamos sometidos a su reinado y a su señorío. Que nuestras vidas sean dirigidas por los principios de su reino y no de este mundo, y no mis propios caprichos, y no mis propias fórmulas, sino que confiemos que ese rey gobierna, trae juicio, justicia y paz. Amén. La próxima semana, el último tópico de este tema, y nos preparamos para el servicio ahora. Padre, gracias por el tiempo que tú nos diste. Oramos antes, al principio, de que tú nos dieras un buen tiempo y que nos ayudaras a ver y aclarar. Mira, Señor, me anima mucho el ver cuánto First Serving quiere aprender. Yo te pido que tú me des a mí sabiduría para abrazar las verdades que están claras y humildad también para tener las manos abiertas a aquellas que no están tan claras. Yo te pido por cada persona aquí que te conoce y que ha proclamado que tú eres el rey de su vida, que todos sin excepción podamos vivir como ciudadanos de este reino. Y te pido por aquellos que están aquí y no te conocen, que tú les muestres el rey verdadero que traerá juicio para aquellos que lo rechacen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Algunos anuncios: no hay miércoles, no hay equipo.